Saludos. En este video vamos a conversar sobre la evidencia genética, epigenética, epidemiológica y clínica que demuestra que el LDL colesterol está relacionado con la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Este es un tema de gran actualidad, de reciente controversia, y la finalidad entonces de esta revisión es demostrar desde diferentes puntos de vista, de diferentes enfoques, demostrar lo que conocemos de hace varios años, la relación del LDL colesterol sobre la enfermedad cardiovascular. Y para ello entonces utilizaremos los artículos más recientes en estas tres áreas: clínica, genética y epidemiológica. Empezando por la evidencia clínica, vamos a presentar este último metaanálisis del 2018 que demuestra la eficacia y seguridad de la disminución, de continuar disminuyendo el LDL colesterol en pacientes en los cuales ya se tiene LDL colesterol muy bajo. Es decir, son pacientes que tienen LDL colesterol bajo. ¿Cuál es la eficacia? Se justifica seguir disminuyendo colesterol. Es seguro desde el punto de vista clínico seguir disminuyendo colesterol en estos pacientes. Entonces, la evidencia que vamos a hablar a continuación se relaciona con pacientes de alto riesgo cardiovascular, pacientes que ya han presentado eventos clínicos, y los estudios son, todos los estudios de los cuales vamos a conversar son estudios que al menos tienen 5 años. Entonces, el primer punto es que por cada disminución de 38.7 miligramos por decilitro de LDL colesterol, se produce una disminución del 21% de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo y que hayan recibido el tratamiento por lo menos por 5 años. Lo más interesante y lo más reciente de todo esto es que esta evidencia no se limita únicamente al uso de las estatinas, de lo cual ya teníamos evidencia previa, sino que actualmente sabemos que aún con la utilización de otros medicamentos tipo ezetimiba o los llamados medicamentos que se relacionan con la vía del PCSK9, utilizando este tipo de medicamentos, la evidencia se mantiene. Por cada disminución de 38.7 miligramos por decilitro, se disminuye un 21% los eventos cardiovasculares. El segundo punto: el tratamiento del LDL de colesterol se asocia con disminución de riesgo cardiovascular aún con pacientes a los cuales se llega a niveles de LDL colesterol de 20 miligramos por decilitro. Es decir, que podemos llegar hasta 20 miligramos por decilitro los niveles de LDL colesterol y mantener el beneficio clínico, es decir, disminución de eventos cardiovasculares. La relación anteriormente descrita se mantiene hasta los 20 miligramos por decilitro. Eso es lo que conocemos en la actualidad con este último metaanálisis. Es más, por cada descenso de 38.7 miligramos por decilitro, se produce una disminución de eventos cardiovasculares, como ya dijimos, de un 21%. Se disminuye la incidencia de infarto de miocardio en un 36% por cada 38.7 y se disminuye la necesidad de revascularización coronaria en un 21%, como dijimos anteriormente, en pacientes de alto riesgo con tratamiento por lo menos por 5 años. Sigamos con la evidencia. La siguiente evidencia: si el tratamiento se mantiene solamente por un año, la disminución de eventos cardiovasculares por cada 38.7 miligramos por decilitro es de un 12%. Si el tratamiento es por lo menos por 2 años, entonces la disminución de eventos es de un 17%. Si el tratamiento es por 3 años, la disminución es por un 20%, y si es por 5 años, un 22%. Eso quiere decir entonces que a mayor tiempo que demos el tratamiento, mayor será el beneficio. Y desde el punto de vista ya no clínico, sino de la placa de ateroma, de la medición de la placa de ateromatosis, tenemos entonces que podemos llegar podemos producir regresión de la placa de ateroma, es decir, la placa de ateroma disminuye aún cuando lleguemos a los 20 miligramos por decilitro. Es decir, que el beneficio de disminución de eventos clínicos y ahora de la disminución de la placa de ateroma se mantiene hasta niveles de LDL colesterol de
20 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que con 20 miligramos por decilitro, llegando hasta 20 miligramos por decilitro, disminuimos el volumen de la placa de ateroma. No solamente el beneficio es clínico, sino también se puede evidenciar por el marcador de la placa de ateroma. Y entonces este es el último estudio con un medicamento llamado Evolocumab en el estudio GLACO con medicamentos de la línea PCSK9, que en la cual llegando a niveles de 20 miligramos por decilitro aún se produce regresión de la placa de ateroma. Y entonces, y el otro elemento fundamental, hemos demostrado entonces, el metaanálisis nos ha dicho que podemos disminuir eventos clínicos, disminuimos la placa de ateroma, y el otro punto más interesante es qué pasa con los eventos adversos. El metaanálisis dice que el tratamiento del LDL colesterol se relaciona con disminución de riesgo cardiovascular hasta niveles de 20 miligramos por decilitro, sin aumento de la incidencia de efectos secundarios tipo miopatía, hepatopatía, diabetes de nuevo inicio, evento cerebrovascular hemorrágico y cáncer. Veamos entonces aquí en esta lámina la que se demuestra que se puede llegar hasta los 20 miligramos sin aumento de los eventos adversos severos, sin aumento de la incidencia de eventos hepáticos, sin aumento de la incidencia de eventos cerebrovasculares hemorrágicos, de eventos o trastornos musculares, de diabetes de nuevo inicio y de cáncer. Entonces, parece ser, entonces, según este metaanálisis, que este tratamiento se asocia con beneficios clínicos sin un aumento en la incidencia, sin un aumento importante en la incidencia de eventos adversos. Entonces, concluyamos esta primera parte. Hay una disminución constante de riesgo cardiovascular de 21% por cada descenso de 38.7 miligramos por decilitro del LDL colesterol, con tratamientos hipolipemiantes por 5 años. Se demostró regresión de la placa de ateroma, disminución del riesgo cardiovascular con un LDL de hasta 20 miligramos por decilitro sin aumento en la incidencia de eventos adversos. Volvemos a repetir, no se detectó aumento en la incidencia de eventos adversos con niveles de colesterol hasta los 20 miligramos por decilitro. Y el beneficio clínico, cuando disminuimos el LDL colesterol por miligramos por decilitro, fue virtualmente idéntico para los distintos medicamentos que utilizan el receptor LDL, ya sean estatina, ezetimibe o los que pertenecen a la línea PCSK9, a pesar de que estas drogas tienen mecanismos de acción diferentes. De aquí deducimos entonces, o esto refuerza la idea de que la disminución del LDL colesterol per se es el elemento principal que determina el beneficio clínico. Veamos entonces la parte genética, y esto se llama aleatorización mendeliana. Tenemos entonces los estudios clínicos clásicos, por ejemplo, para el tratamiento de colesterol. Tenemos un grupo control al cual no le damos estatina y otro grupo de intervención al cual le damos estatina. Entonces, el grupo control tiene mayores niveles de LDL colesterol, el grupo de las estatinas tiene menor nivel de LDL y, por supuesto, entonces el grupo control tiene mayor incidencia de eventos coronarios y el grupo de las estatinas tiene menor incidencia de eventos coronarios. Ahora, imagínense ustedes entonces que en vez de dar un medicamento, tenemos unos pacientes cuyos genes producen colesterol a niveles altos. O sea, esa persona nace con genes que producen altos niveles de colesterol. Y tenemos otro tipo de personas que nacen con genes que están alterados y esa alteración hace que produzcan disminución de los niveles de colesterol. Es decir, que estas personas nacen con una alteración que sería equivalente a como si tomaran estatinas desde el nacimiento. Entonces, estos pacientes tienen un genotipo diferente. Los pacientes que tienen sus genes que producen mucho colesterol, por supuesto, tienen mayores niveles de colesterol. Desde el punto de vista clínico, el otro grupo tiene, este grupo con mayor niveles de colesterol va a tener, por supuesto, mayor incidencia de eventos coronarios. Entonces, este sería como el grupo control. Y los pacientes y las personas que nacen con genes que hacen que tengan menores niveles de colesterol, que es como si estuvieran tomando estatinas desde que nacen, van a tener
menores niveles de LDL colesterol y, por supuesto, menor incidencia de eventos coronarios. Entonces, son personas que nacen ya con alteraciones que producen menores niveles de LDL colesterol. Estas alteraciones genéticas pudieran ser simple y sencillamente en el receptor del LDL. Entonces, si ese receptor está alterado, que favorece la disminución de LDL colesterol, esta persona va a tener menor incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, lo que se ha demostrado fehacientemente es que, sea cual sea la alteración genética de la vía del colesterol, si esa alteración genética produce aumento en los niveles de colesterol, esa alteración genética está relacionada con aumento de la incidencia de enfermedad coronaria. Sea cual sea la alteración genética que produzca aumento en los niveles de colesterol, todas se asocian con aumento en la incidencia de eventos coronarios. Desde este punto de vista, desde el punto de vista genético y de estos estudios que se llaman aleatorización mendeliana, no existe ninguna duda de que el colesterol, del LDL colesterol, está relacionado con la enfermedad coronaria. Veamos entonces otro punto interesante. Si nosotros tenemos un paciente que nació con esa alteración se llama polimorfismo genético, que disminuye los niveles de LDL colesterol, se ha determinado que estos son pacientes que tienen alteraciones en su genes, ya sea en el mecanismo de acción por donde actúan las estatinas o por donde mecanismo por donde actúa el ezetimibe o los PCSK9, sea cual sea la alteración genética, con disminuir solamente 13.5 miligramos por decilitro, cada disminución de 13.5 miligramos por decilitro produce una disminución de la incidencia de eventos coronarios de un 21%. A diferencia del paciente que está tomando tratamiento, por ejemplo, con estatina, que como dijimos anteriormente, por cada 38.7 miligramos por decilitro que disminuye el colesterol, la incidencia de eventos cardiovasculares disminuye un 21%. ¿Qué es lo importante de todo esto? Esto quiere decir que el efecto de la alteración genética en el LDL colesterol es mucho más contundente que el tomar un medicamento. ¿Por qué? Porque la persona nace con esta alteración genética y entonces toda la vida tiene este efecto y por supuesto este efecto es mucho más contundente o tiene una mayor contundencia sobre su salud cardiovascular que el simple hecho de tomar 2, 3, 4, 5 años un medicamento. De forma tal que entonces decimos que la evidencia mendeliana dice que el impacto de la alteración genética que disminuye el LDL colesterol es mucho más importante para disminuir eventos cardiovasculares que el simple hecho de tomar un medicamento. Volvemos a repetir nuevamente, todo esto refuerza la idea de la relación del LDL con la enfermedad coronaria. Y vemos acá entonces la curva de la alteración genética y la curva de tomar medicamentos. Y vemos entonces que el paciente que tiene alteraciones del LDL colesterol desde el punto de vista genético tiene un mayor impacto, una mayor disminución de eventos cardiovasculares que la persona que está tomando medicamentos por 2, 3, 4 o 5 años. Nuevamente, veamos esta otra curva, muy interesante porque ven ustedes que si es una persona que ha tomado 5 años, vuelvo y repito, si ha tomado por 5 años el medicamento que disminuye el colesterol, ya dijimos entonces que por cada 38.7%, 38.7 miligramos por decilitro, la incidencia de eventos cardiovasculares disminuye en un 20 a 25%. Pero vean ustedes, si es una persona que nació con una alteración genética que disminuye el colesterol, por ejemplo, una persona que tenga 52 años y haya nacido con esa alteración, por cada 38.7 miligramos por decilitro que disminuye el colesterol, la incidencia de eventos cardiovasculares disminuye hasta un 55%. Volvemos entonces, esta curva lo que hace es reflejar nuevamente el impacto de la alteración genética sobre los eventos cardiovasculares. La persona que tiene alteraciones genéticas que disminuyen su LDL colesterol tiene una disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares de hasta un 55%. Concluyamos entonces.
Los estudios de aleatorización mendeliana, que han cubierto más de 2 millones de participantes, con un seguimiento de 20 millones de personas por año y 150.000 eventos cardiovasculares, demuestran de forma fehaciente una asociación constante y dosis dependiente entre la magnitud de la exposición de la vasculatura al LDL colesterol y el riesgo de eventos cardiovasculares. Este efecto se incrementa con el aumento de la duración de la exposición al LDL colesterol. Mientras más tiempo se expone, mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Estos estudios genéticos demuestran además que cualquiera que sea el mecanismo de reducción del LDL colesterol, este disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares de manera proporcional a la disminución absoluta del LDL colesterol y al efecto acumulativo de la duración de la exposición. Mientras más tiempo haya sido expuesto al efecto del gen, mayor será la contundencia sobre la disminución de eventos cardiovasculares. Entonces, ya hemos hablado de lo que teníamos, la evidencia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genético. Ahora vamos a hablar de la evidencia epigenética. Para hablar de la evidencia epigenética, repasemos uno de los mecanismos llamados epigenéticos que explican cómo se producen las alteraciones en los niveles lipídicos. Y tenemos que tener en cuenta que la epigenética no se relaciona con cambios en la estructura de los genes. La epigenética se relaciona con cambios en la lectura de los genes. Es decir, todo mecanismo epigenético lo que va a producir es un cambio en la expresión de los genes, de forma tal que los genes sean leídos o no sean leídos, se expresen o no se expresen. Uno de los mecanismos más interesantes de la epigenética se llama metilación. Cuando se metila la cadena de ADN que guarda el material genético, ese material genético se abre, se expresa, se activa y se produce la lectura de los genes. Es decir, cuando añadimos un grupo metilo al ADN, entonces se produce un aumento o una apertura de la lectura de los genes. Y entonces habrá un aumento en la expresión y en la acción de esos genes. Cuando quitamos el grupo metilo, entonces el material genético queda resguardado, queda reprimido, no se produce la lectura del material genético. Entonces la metilación es uno de los principales mecanismos de la epigenética. Actualmente sabemos que las placas de ateroma, la enfermedad coronaria, se inicia desde la etapa fetal. Y entonces, a medida, por supuesto, entonces que la persona va aumentando en edad, pues esa placa ateromatosa va creciendo. Pero, entonces, actualmente sabemos que desde la etapa fetal ya el niño tiene estrías grasas. El feto tiene en su aorta estrías grasas. Y esas estrías grasas y esa placa de ateroma aumentan por la hipercolesterolemia materna. En el 2016 se presenta por primera vez evidencia de que hay una relación entre el colesterol de la madre antes del embarazo y los niveles de colesterol de su hijo en la etapa adulta. Es decir, que la madre pone un sello en la salud cardiovascular de su hijo. Y los niveles de colesterol antes del embarazo determinan los niveles de colesterol en la descendencia. Entonces, a medida que hay mayor niveles de colesterol pre-embarazo, hay mayores niveles de colesterol en el adulto, en el hijo. Y entonces no solamente eso fue en el 2016 que se presentó esa evidencia. Recientemente, en noviembre del 2018, entonces se presenta también la evidencia de que los niveles de colesterol materno se relacionan con el tamaño de la placa de ateroma en el feto. Es decir, entonces, mientras más colesterol materno, mayor es la placa de ateroma. Entonces, tenemos que los niveles de colesterol no solo se relacionan con los colesterol en el hijo, sino con el desarrollo de la enfermedad coronaria aún desde la etapa fetal. Y entonces, el mecanismo actualmente implicado, o de lo que se comienza a hablar, es que el colesterol materno produce un trastorno epigenético en un transcriptor de genes que se llama SREBP2. Este es un transcriptor o es un fabricante de colesterol a nivel hepático. Entonces, el colesterol materno produce cambios en la lectura de los genes, en la expresión de ese transcriptor, y es lo que va a producir ese cambio en esa estructura, es lo que va a producir que entonces que el hijo
tenga mayores niveles de colesterol y desarrollo de placa de ateroma. Y entonces la conclusión, una de las conclusiones que se ha presentado, es que entonces los niveles de colesterol materno metilan a ese transcriptor llamado SRBP2. Al ser metilado, entonces se produce una apertura de los genes, se produce una activación, un aumento de la lectura de los genes, y eso es lo que va a determinar los niveles de colesterol en el hijo y el desarrollo de la placa de ateroma. Vemos entonces cómo fehacientemente todos los mecanismos hasta ahora explicados, no solamente los estudios clínicos, demuestran que el colesterol, el LDL colesterol definitivamente está relacionado con la enfermedad coronaria, que hasta ahora tenemos nuevos límites para la evidencia del beneficio de la disminución del LDL del colesterol en pacientes que hayan presentado eventos clínicos, pacientes con alto riesgo cardiovascular, y que el tratamiento debería ser, y que ese beneficio se manifiesta a medida que mayor número de años se dé el medicamento, mayor sea el efecto terapéutico, mayor será el beneficio. Entonces vemos nuevamente que probablemente en el futuro la mayor insistencia va a ser en el manejo del ambiente materno para disminuir entonces, para poder evitar desde el principio el desarrollo de la placa de ateroma en el niño y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en el adulto. Muchas gracias por su atención.